Muy bien. Bueno, buenos días a todos, ya nos hemos saludado. Contado así, dices, coño, qué bien, ¿no? Que está muy bien. Pero después el día a día, desde hace 35 años, es un poco, bueno, pues como todos. Nosotros empezamos con un proyecto de vida que no sabes muy bien o lo tienes muy claro, lo único que sabes es que cuentas una serie de habilidades que te van a permitir vivir y esas habilidades las empiezas a poner en marcha. Habilidades manuales, fijaos lo que os digo, ya no digo de cabeza, de creatividad, sencillamente manuales. Y a partir de ahí empiezas a trabajar. Entonces, en este país, como en otros países, pues la fórmula que hay para hacer eso es ser autónomo, hacerte autónomo. Y entonces vas y te haces autónomo. Entonces, las sensaciones es muy chula, ¿eh? Porque tienes la libertad de hacer y parece que todo va a resultar fácil. Luego también ser empresario parece que te coloca ahí en un sitio donde no hay mucha gente. Bueno, al final de todo eso solo queda que duplicas esfuerzos, que tienes que trabajar un montón, que tienes que seguir haciendo cosas y todo eso. Pero empiezas también a tener se te abren tantas posibilidades que estoy porque os he perdido un poco. Sí, Julio, me Y parece me que da has rabia activado la no opción veros. compartir pantalla. Desactívala, por favor. En la parte inferior o en la parte superior tendrás ver opciones y desactivar compartir pantalla o salir a pantalla completa. Vale. Momentitos, yo creo que a lo mejor te puedo. Compartir. Espera, Si mueves el ya rato, está, ahora, ya ya está, te está lo he hecho yo, te perfecto. lo he Ya hecho está. yo desde aquí. Gracias. ¿Ves? Otra de las cosas. Bueno, el caso es que empiezas un poco así, pero empiezas lógicamente con juventud, con mucha energía, eres autónomo, vas tirando, hasta que te llegan, empiezas a hacer trabajos, intentas buscar mercados porque no tienes nada, pero vamos haciendo. Y es un poco lo que nos pasó a nosotros. Y luego empiezas a contratar personal para que te ayude porque las cosas van creciendo poco a poco. Entonces, todo esto, un poco igual que ahora, se hacía a través de bancos. Tú ibas a los bancos, pedías créditos y empezabas a construir la nave donde ibas a trabajar y todas esas cosas. Pero, a diferencia quizás un poco, lo que nosotros hicimos una apuesta en su momento muy grande por la tecnología, ¿no? Entonces, hubo un momento que había que decidir entre si sigues siendo un artesano, que era así como te consideraban, o quería ser un poco industrial, ¿no? Yo recuerdo, yo era el carpintero de Loporzano. De hecho, hice cosas para todas las casas. Yo era el carpintero de Loporzano, que me gustaba, ¿eh? Esa historia. Lo que pasa es que tampoco había mucho futuro, sobre todo en clientes, ¿no? Pero sí que es cierto que a partir de unos años empezó y había que tomar una decisión y era decir, bueno, pues vamos. Y yo aposté por la tecnología, porque la tecnología me gustaba, me gustan las máquinas. Yo soy un tío feliz en una ferretería, con lo cual me gustaba todo lo que hay en eso, que se puede componer con las cosas. Es un poco las cosas que llevas dentro, que las vas plasmando, intentas que conseguir el modo de vida a través de esas cosas, ¿no? Y al final, seguimos trabajando, empezamos a construir la nave y empezamos a dedicarnos a un mundo muy curioso. Casualidad, nadie ha hecho un estudio de decir, mira, tú te tienes que dedicar a esto. No, yo para eso sí me da igual dedicarme al mundo del cine que a los parques temáticos, en este momento cambiar a cualquier otra cosa. Porque lo que manda son las capacidades que tienes, no solamente tuyas personales, sino las capacidades que tienes tu empresa. Entonces, estar abierto a muchas cosas te da mucha seguridad. O sea, no hay un empeño en que las cosas se mantengan y cierran los parques temáticos o no hay cine en este país, o cuando la crisis yo creo que he vivido tres, algunas más duras que otras, lo primero que te bajaba era la publicidad y yo hacía publicidad. Lo segundo era la televisión, que no cambiaban los decorados
un tiempo, siempre tenías problemas de ese tipo. Entonces, si no hubieses tenido recursos de otro tipo, la verdad es que no lo hubiésemos pasado bien, ¿no? Entonces, ese es quizás uno de los pasos que aprendes, y lo aprendes un poco por lo que te va llegando, por las cosas, de cómo te funcionan las cosas. Y estar siempre abierto a eso te da una capacidad y una seguridad muy grande. Y así es como fuimos preparando cosas, ¿no? Retos, ¿no? Porque lógicamente estás preparado para todo, pero no estás preparado para nada. Cuando te llegaban propuestas de grandes decorados o de retos, como todo lo que se hizo en TV3 o los Freixenet, que fue un punto de partida muy importante para nosotros, te llegaban esos retos y tú siempre decías sí a cualquiera de ellos, siempre decías que sí. Y como no eres empresario, tienes la ventaja de que no haces un estudio económico, sencillamente dices que sí. Que eso es una de las grandes cosas que tenemos los que somos empresarios de esta manera, que es una manera de ser empresarios muy extraña. O sea, no hemos estudiado, no sabemos cómo se puede financiar, nos lo dicen los bancos, con lo cual no nos dirán siempre cosas muy buenas, nos dirán lo que ellos quieren, nos tienen que enseñar a gestionar, tenemos que ver lo de los impuestos, no tenemos un poco ni idea de nada. Eso sí, nos gusta tanto el trabajo que lo vamos a hacer, sí o sí. Con lo cual, ese es el primer error que vas cometiendo como empresario, ¿no? Es decir, esa capacidad del estudio, de las cosas y todo eso. Pero a mí no me parece mal, porque estábamos hablando que estábamos buscando un modo de vida, una manera de vivir. Y dentro de esa manera habría que intentar ser lo más feliz posible. Funcionaba, ¿no? Y funcionaba y a la vez notabas que ibas creciendo un poco, en ese proceso ibas creciendo, pero tampoco para tirar cohetes, quiero decir, era un crecimiento muy natural, que es cuando tienes mucho trabajo, vas llamando a personas que te van ayudando, gente que está contigo yo tengo gente desde hace 30 y tantos años conmigo y siguen trabajando. Y vas creando un grupo muy bueno, muy además con relación personal, un grupo muy interesante, ¿no? Y sigues avanzando. En ese avanzar, como estás abierto a muchas cosas, te van apareciendo nuevos mercados y nosotros, después de todo el tema de las televisiones y hubo un bajón muy importante y nos fuimos un poco a la parte de los parques temáticos y parques acuáticos y eso. Y es una locura. O sea, nos dimos cuenta en esos análisis que creo que hay que hacer, que son importantes, no de empresas, sino de conceptos, te das cuenta que todo relacionado con el ocio tiene unos mercados abiertos increíbles. O sea, fallarán muchas cosas, pero el ocio nos cuesta y el ocio tiene muchas posibilidades. Entonces, ¿por qué? Porque se acerca a los principios y a una forma de ser que tenemos las personas de ciertos puntos para poder desconectar, para poder hacer. Necesitamos esos puntos de ocio y esa manera de hacer. Entonces, son mercados muy interesantes. Y empiezan en España, se empiezan a mover esos parques y nosotros empezamos a formar parte de esos grupos de trabajo. Y el molde empieza a trabajar mucho en todas esas cosas. Muy interesante porque se generan montones de volúmenes, de formas, está muy relacionado con lo que hacemos, el mundo del arte. Hago un paréntesis para explicar un poco en qué espacio nos hemos estado moviendo, que siempre me ha parecido muy curioso, que es entre el arte y la industria. Yo como industrial no me veo, pero tampoco soy un artista, con lo cual tampoco me veo en el mundo del arte directo. Pero hay una parte intermedia, un proceso intermedio, que es muy interesante, que es cuando te mueves entre el arte y la industria. Quiere decir, algo que forma parte de la industria, le das un toque diferente para que sea diferente a lo que está produciendo directamente la industria. Y sin llegar al arte, a la creatividad, a las grandes historias del mundo del arte. Porque además el mercado del arte, si el de la industria es complicado, el del arte ya te puedes morir. Tienes que ser
alguien muy, muy especial, ¿no? Y como sabemos la medida que tenemos, nos hemos movido ahí y nos ha funcionado. Nos ha funcionado ese espacio porque somos diferentes, un poco diferentes, o le damos ciertas pinceladas, ¿no? Yo si hago una mesa, tiene un toque diferente. Entonces, en ese proceso, también los mercados también se abren porque vas un poco a lo que la gente le gusta, a lo que, bueno, que la gente quiere cosas un poco diferentes. Eso, y también que siempre hemos hecho una apuesta muy grande por la calidad, que me parece que es absolutamente fundamental. Es el mejor marketing que puedes hacer. Yo nunca he ido a buscar clientes, me han ido llamando porque les han llamado, porque han hablado entre ellos y han dicho, pues este lo hace bastante bien, y así he ido generando todo un mercado, pero porque en la calidad, en dar calidad, me he dejado mucho dinero y muchas ganancias. O sea, yo no puedo ver un trabajo que esté mal hecho y mandarlo. Yo me siento incapaz. Y entonces hay muchos de ellos que pierdes dinero. Es que tampoco hay más posibilidades. O sea, tienes que emplear más tiempo, tienes que cuidar más, tienes que hacer las cosas muy bien. Y hay veces que pasaba eso. Pero en el fondo, con el tiempo, nos hemos dado cuenta que el prestigio y lo que nosotros hemos conseguido en el mercado tiene un valor muy, muy fuerte. Y eso es lo que hemos un poco ido conservando, ¿no? Y hasta que empezó ya todo el mundo, ya sigue un poco con la tecnología. Y hemos empezado a meter máquinas. Un montón de máquinas. Tengo un montón de máquinas muy grandes, todas, que hacen muchas cosas. ¿Qué conseguía con eso? Conseguía producir más de lo que producían otra gente que se movía en mi mercado. Cuando había una gran producción, decían, a mí no me conoce casi nadie, ¿no? En España, pero me conocen todos. Y entonces siempre dicen, hostia, hay un tío en Huesca, ese tío de Huesca soy yo. Entonces todos se acercaban por eso. Dicen, hostia, hay un tío en Huesca, si quieres algo de esto, no, ese tío de Huesca. Y algunos decían el sur de Francia, pero sonaba mucho mejor, ¿vale? Dicen el sur de Francia, porque quedaba mucho mejor. Pero, y así nos hemos movido. No me importa que no me conozcan, no me importa. El caso es que vengan. Y el cine, por ejemplo, viene siempre. El cine nos llama y cuando hay una gran producción, vienen porque saben que lo vamos a hacer con calidad y lo vamos a hacer en el tiempo. Y por muy grande que sea el decorado, nosotros vamos a poderlo producir. Nosotros trabajamos 3 turnos durante todo el año con las máquinas. Entonces, podemos conseguir grandes volúmenes en tiempos muy cortos. Bueno, pues eso es lo que hemos conseguido con las máquinas y con eso. Y todo eso, bueno, ha ido funcionando, hemos estado trabajando y tal. Y llega un momento en que creo que tiene que ser cada 4 o 5 años, tenemos que hacer un cambio en nuestra vida. 4 o 5 años. Y en las empresas, pequeños cambios también. Y es un poco de lo que te ha servido esos años, pues un poco de la reflexión, el estudio, lo que ves, lo que te está pasando. Siempre tienes que actuar, ¿vale? Creo, es una opinión mía. O a lo mejor pensáis que no, pero necesito hacer eso. Y dentro de ese movimiento, un año que digo, vas relacionando cosas, que me parece muy curioso, vas relacionando y encontré un espacio que era el 3D, la tecnología en 3D. Y entonces digo, voy a montar una empresa de 3D. Y entonces cojo y monto Su Digital. El 3D nosotros lo hacíamos en Tecmolde, pero lo que hice fue separarlo y potenciarlo. Porque creo que el 3D era el futuro y lo mío estaba muy basado en mí y en mi manera de hacer y de trabajar. En cambio, el 3D se relacionaba muy bien con las nuevas tecnologías. Entonces, potenciar el 3D creo que era una línea de futuro muy, muy importante. Y voy y lo hago. Y entonces creo una empresa que se llama Su Digital, que dirige mi hija, y empezamos a meter el mundo 3D. Increíble, porque las cosas ya se tratan de diferente manera. Nos sirve material, nos sirve 3D a nosotros y sirve para otra gente.
Y después damos otro paso, que este es una pasada y me parece, a nivel de futuro, me parece de las cosas más interesantes que hemos podido hacer. Y hemos montado unos estudios de fotogrametría, los más grandes de Europa. Pero no porque sean grandes, ¿eh? Es solamente que en ese momento hicimos esa apuesta y entonces un estudio de fotogrametría es un sitio donde hay 160 cámaras. En ningún sitio hay de esto, ¿eh? 160 cámaras con teleobjetivos muy grandes que disparan todas de vez y producen un 3D que te sale hasta el poro de la piel. Con lo cual nos pusimos a la cabeza en España y en Europa en el 3D, a un nivel de detalle muy grande. Tiene tanto detalle que las máquinas no pueden llegar a ese detalle. No hay todavía impresoras que te saquen el poro de la piel a escala, ni estas que tengo yo. Con lo cual vamos a durar unos cuantos años en ese proceso porque es un poco futuro. ¿Qué está pasando? Que todo el cine nos está llegando para hacer, ahora estamos en una serie en Netflix, para hacer todo lo que es la postproducción, el mundo 3D, imágenes en 3D, decorados en 3D, todas esas cosas. Y con estos equipos y esto está funcionando muy bien. Bueno, esto surge de una manera como la lógica de las cosas. Después de esto viene esto, después esto y después esto. Siempre hay como un pequeño inquietud o estudio de estas cosas, ¿no? Y así ido avanzando hasta que hemos llegado a este momento. Y este momento que parecía que todo iba bien, bueno, estábamos recuperando una crisis y una historia de estas, íbamos, bueno, funcionando, pero también un poco nos estábamos empezando personalmente a descolocar un poco, porque las cosas no habíamos hecho la revisión de los 4 años, ¿no? Ahí, seguíamos desde el 2008, parece que cogimos un poco de carrerilla, pero no nos hemos parado la revisión. Y entonces llega esto y nos pilla un poco con el pie cambiado. El pie cambiado es que teníamos que haber hecho ciertas reformas, movimientos, cosas diferentes. Pero bueno, como no somos perfectos, sale así y nos encontramos, pues como todos, estamos en este momento y tenemos que hacer una cosa. Una, no quejarnos, porque ese momento es de todos y pasa esto y se ha acabado. Y dos, empezar a pensar qué podemos hacer. Porque algo vamos a poder hacer. Porque nunca pasa nada. Quiero decir, en el fondo, si vosotros mismos pensáis lo que os ha ido pasando, veréis que habéis superado cosas increíbles, que en el momento que las estáis viviendo parecía que no las ibais, esto como me cuesta, pero al final no pasa nada y sale. Otra cosa, te viene otra historia y no pasa nada y sale. Y siempre sale, y siempre salimos. Hemos salido de crisis, vamos a salir lógicamente de esta porque es lógico, porque la humanidad o desaparecemos o salimos. Y entonces en este caso salimos. Con lo cual hay que intentar por lo menos hacer un análisis de todas estas cosas que están pasando. Y llegamos a este momento, llegamos al momento de que nos encontramos aquí, nuestro trabajo baja, tenemos trabajo residual y empiezan a plantear los ERTEs. El ERTE, no sé cómo decirlo, no sé si ni siquiera decirlo aquí, ¿no? Bueno, hay mucha gente que le va muy bien. No sé cómo están planteados. Yo no entiendo, yo no soy empresario, yo no entiendo si es un ERTE lo que me interesa o no me interesa. De verdad os juro que no sé. Entonces, como no tengo expertos a mi alrededor, he consultado y he visto, pero no estoy seguro. Entonces, yo no sé, he pensado que no. ¿Vale? Y no he hecho ERTEs, he hecho otras cosas. Porque el ERTE me parecía algo complicado, sobre todo a la vuelta. Digo, pero la lógica me dice, si yo ahora en este momento no tengo nada de trabajo, todos mis parques, todo está cerrado, cuando el ERTE se acabe, porque van a decir, aquí se ha acabado el ERTE, ¿qué puedo hacer yo? Porque me va a venir todo el personal otra vez sin carga de trabajo, con lo cual, no sé, ahora es trasladar la dificultad unos meses. Entonces, he decidido no hacerlo. Y he decidido también no hacerlos porque en ese momento
Y ya paso a la historia de lo que ha sucedido, lo más cercana a un mes, a una cosa así. Surge una historia, me llama un amigo y me dice, oye, si tenía pantallas para protección, es un médico de San Jorge. Y entonces y ese amigo me pide una pantalla, y digo, no, no tengo pantalla. Digo, pero déjame un momento, que igual te preparo algo. Y bajé aquí al taller, hice unos dibujos y con esos dibujos empecé a corto, digo, esto funciona. Hago un vídeo, el primer vídeo que he hecho en mi vida, yo nunca había hecho un vídeo y me pongo el teléfono delante y me pongo a explicarle al hombre cómo se podía montar una cosa. Bueno, y va y se lo envío y dice, ¡guau! Hostia, esto es lo que necesitamos, no sé qué, esto está fenomenal. Digo, pues ya te hago unas cuantas. En ese mismo corte hice 700. Digo, joder, 700. Y entonces sube el vídeo a la red y empieza a moverse, ya sabéis cómo pasa estas cosas, ¿no? Que se empiezan a mover y empieza. Y entonces me dice, oye, puedes hacer... Y empezó todo a circular todo de una manera que no os podéis ni imaginar. ¿Por qué? Por una cosa muy clara. Había tanta necesidad que alguien tenía que hacer y el momento era ese. Empezamos a hacer y yo veía que tenía más necesidad, nos llegaban pedidos de toda España. Hemos hecho para todos los hospitales de España, desde el IFEMA, todos. Hemos recorrido todas las comunidades, todo, bueno, hemos llegado hasta Cádiz, a la valla, esto hemos hecho, bueno, increíble. Y entonces, en ese proceso digo, hay que hacer más, porque nos piden mucho. Y cojo y doblo, empiezo a hacer los turnos, empiezo a preparar y saco 15.000. 15.000 al día, pantalla. Y digo, joder, pues esto no está mal, el proceso es muy sencillo, todo era muy sencillo. Y cojo y en una siesta, en una de las siestas que me eché, se me ocurre una historia de hostia. Y entonces, fijaos la historia, solamente para que veáis a veces como cuando te centras en algo de lo que estás haciendo, puedes conseguir cosas que se provocan de manera muy, muy sencilla. Y entonces digo, tengo una máquina que corta. Y entonces se ha vuelto a descolocar esto. Bueno, ahora, otra vez, gracias. Total, que digo, se me ocurre, fijaos qué tontería, digo, ¿y si doblo el hilo? Entonces paso de cortar 15.000 a cortar 30.000 diarias. Y ya era una locura. Entonces, así sucede todo. Y luego llega y te encuentras que toda la gente es absolutamente solidaria y empiezan a venir con furgonetas. Olga, que la veo por ahí, venía y cargaban cosas y se las llevaban por toda España, repartían, gente voluntaria. O sea, estábamos en un grupo, se crea un grupo social donde se aporta dinero para que yo pueda seguir trabajando y comprando. Y resulta que emprendo una historia que podría ser uno de los grandes negocios. Como me decía mi mujer, para una vez que aciertas no lo cobras, ¿no? Que fue así, pero creo que había que hacerlo y hubo que hacerlo así y funcionó. Pero te despierta una historia que es... Yo nunca había repetido una pieza en mi vida, casi, no he hecho copias de nada. Entonces y resulta que me pongo y hago 400.000 copias de un solo producto, de una sola pieza. Y eso te cambia tu cabeza, empieza a darle vueltas y te cambia, te crea nuevas historias, nuevos conceptos de negocio. En este momento en que las dificultades son bastante grandes y creas ese tipo de negocio. Y empiezan a discurrir cosas por tu cabeza y estamos exactamente hoy en ese proceso. Un proceso de cambio por necesidad y también que pertenece a ese cambio de 4 o 5 años. Pues coincide, pero estoy exactamente en ese proceso. Por un lado, preocupado como estamos todos por lo que está pasando y por otro lado, con inquietudes nuevas para poder salir de todo esto y crear o hacer algo un pelín diferente. Cuando nosotros estamos escuchando a los gurús de la economía y de todo eso,
las sensaciones negativas que se trasladan con todo eso, la información, los debates, es más de lo mismo siempre. Y les falla solamente una cosa, y es una opinión mía. Les falla que no saben y no cuentan con la gente. Yo creo que no se cuenta con las personas. Se cuenta con los grandes números, se cuenta con lo lógico que puede pasar cuando hay una crisis y no sé qué. No se cuenta con las personas. Y resulta que esta crisis la sacan adelante las personas, la sociedad. Y ahora, cuando dice, ¿y qué pasará cuando vuelva? Pues cuando vuelva las pasaremos putas porque lo pasaremos mal, pero sabemos lo que va a pasar porque lo vamos a hacer nosotros mismos. Por mucho que caiga el PIB y por muchas historias, cada uno de los que vamos a salir al mercado el día que nos levanten la veda, saldremos como lo habíamos dejado, porque nuestra actitud no ha cambiado absolutamente nada, al contrario, yo creo que vamos a hacer esfuerzos para poder superarlo cuanto antes, porque estamos hartos de tanta crisis, tanta historia, todo el día igual, pensando lo mismo. Y habrá unos que se aprovechen su debilidad contando que es culpa de la crisis lo que me está pasando, y habrá otros que se olviden de la crisis y empiecen a trabajar y a cambiar las cosas. Y yo creo que como esta vez estamos todos metidos en el mismo lío, vamos a salir todos de vez. Y eso es lo que creo que es importante. Y se nota por ciertas inquietudes que ves en la gente, por el nuevo tipo de negocio que quieren montar muchos. Porque, bueno, aparte de los que están haciendo máscaras, que ahora todo Dios hace máscaras, pero es igual, todo el mundo tiene esa inquietud de poder ver cómo vamos a salir y cómo vamos a hacer, ¿no? Entonces, yo propongo un análisis, pero un análisis desde un punto de vista diferente al económico, a las grandes cuentas, a los grandes números y a los grandes beneficiados o a los grandes perjudicados. Creo que hay que hacer un movimiento personal interno, compartido además, que es muy importante, que creo que es una de las grandes ventajas de las pequeñas empresas, es que podemos compartir y en ese compartir aprendemos un montón. Y no solamente eso, es que además quitas esa soledad de la que hablo del empresario, esa soledad que te hace tomar decisiones a veces, y lógicamente a veces no son las mejores. Compartir, absolutamente. Es llamar por teléfono, hablar ahora, mirarnos y poder decir, yo voy a hacer esto. Yo creo que el momento en el que estoy en este. ¿Y tú qué vas a hacer y cómo lo podemos hacer? Ese movimiento, que es absolutamente natural y humano, que es lo mismo que hacemos con los móviles, lo podemos hacer con las empresas. Y las empresas se nota un montón, porque la opinión desde fuera de nuestra empresa, esa opinión de fuera es muy valiosa. Porque son conceptos diferentes. Y entonces hay muchas cosas que se pueden aprender y aplicar diferentes a tu pensamiento y estar cerrado en tu historia y ya está, ¿no? Si juntas eso, juntas este momento en el que estamos viendo, si paras un poco en la reflexión de lo que está pasando y de cómo salir y qué cosas nuevas puedes hacer, estamos en el camino. Luego no sabemos si va a ir bien, ni bien. Luego también hay que ver las reacciones del gobierno, lo que vaya a hacer, no vaya a hacer, la parte económica, que es muy importante, lo que se está haciendo, lo que no. Vale. Pero si tienes las cosas un poco claras en ese aspecto y tienes esas posibilidades de cambio, y yo digo, y he dicho que a las personas con las que comparto, que por lo menos, ha de haber un cambio en nuestras empresas o en nuestra vida en general, de entre un 25 y un 30%. Tiene que ser nuevo, tiene que ser diferente, para que, aunque nada más sea por la sensación, ¿vale? de que te estás enfrentando de otra manera, no sé, que todo no sigue igual, ¿vale? Que vamos a hacer otras cosas. Bueno, pues esa es un poco la sensación que tengo en todo esto y donde estoy inmerso en este momento. Sigo haciendo algunas pantallas, pero no. Ahora estoy cambiando y quiero cambiar y he visto cosas que puedo hacer. Y una de esas cosas de las que estoy intentando hacer es que si los parques los tengo cerrados, ¿por qué no hago llegar yo a los parques
de otra manera. Los parques se componen de elementos lúdicos, bonitos, agradables, que crean sensaciones y todas esas cosas. Bueno, pues ese mismo concepto lo voy a trasladar online, a cosas hechas y cosas que puedas enseñar a la gente o que la gente pueda comprar, pero que como miniatura de esa historia. No me refiero a hacer miniaturas, me refiero a conceptos. Trasladar ese concepto que ahora está cerrado y no se puede, trasladarlo al día a día de las personas, creándoles pues, sensaciones lo más agradables posibles, como pasa en un parque, ¿no? Entonces, eso es lo que estoy haciendo ahora, pero pues no sé, generando tiendas online y una serie de cosas que creo que son muy importantes, donde los volúmenes y las formas van a tener mucha importancia y donde nos tenemos que recrear de alguna manera, aunque sea de manera privada o eso. Ese es un poco el rollo que estoy empezando, pero que estoy empezando que lo hago ya. Quiero decir, que tampoco puedes estar dándole muchas vueltas. La reflexión, todas las ideas tienen que salir entre una hora y media. Todo lo que tarde de más, ya lo has complicado, mejor déjalo. Empieza de cero. O sea, que es un lío. Ahora lo que hay que hacer es esto que os estoy contando. Y esto es un poco donde quería llegar. Esta es mi reflexión, esto es lo que he pensado y ya está. Y esta ha sido mi vida en general. Sí. Mira, hay una, ahora que acabas de nombrar lo rural, en todo este confinamiento y todo lo que ha pasado, ¿habéis visto los grupos esenciales? ¿Habéis hecho un estudio de los grupos que han sido esenciales? Que es muy curioso. Y fijaos que uno de los grupos esenciales ha sido el campo, la agricultura, es una palabra, y se han considerado como esenciales. Con lo cual, se genera, así, a bote pronto, se genera una capacidad de negocio que, por supuesto, hay mucho que transformar, porque en el campo hay mucho que transformar. Hay que darles el valor que tienen, ¿vale? Entonces, en algún momento, ahora se estaba empezando, pero hay que acabar dándoles el valor que tienen. Porque fijaos, si tiene valor, que son esenciales, se han convertido en esenciales. Lo mismo que la sanidad y un montón de cosas. Y eso genera directamente grupos de trabajo, de posibilidades, con lo cual el medio puede estar, se puede hacer ese cambio y potenciarlo. Y es muy curioso. Y para mí el refugiarse aparte que no conduce a nada, refugiarse en la crisis para justificar una caída, es decir, bueno, pues es lógico, es humano, porque es así, porque y hay gente que no puede hacer otra cosa y es muy duro, ¿no? Que perder un negocio, perder todo un esfuerzo de tu vida por un momento así y no lo puedes remediar. Eso pasa, pero también pasa el estar un poco recogido y refugiado en esa historia, ¿no? Entonces, lo que hablábamos antes de salir con cierto ímpetu, crítica y autocrítica y poder salir un poco al mercado a ver qué es lo que está sucediendo, ¿no? Eso es lo que creo que me parece que es el primer paso o personalmente el primer paso que estoy dando es un poco salir a todo eso, ¿no? Luego sí, fijaos en una cosa que a mí me parece, toda la vida me ha parecido muy importante. Yo trato las cosas, el negocio, así, igual y me va así por eso, ¿no? Quiero decir que yo trato las cosas siempre a partir de reacciones y condición humana. O sea, para mí las personas son las que van indicando lo que se puede hacer, cómo reciben un objeto, cómo un volumen. Es eso, porque al final trabajamos para las personas, ¿vale? Entonces, hay una cosa, un ejemplo muy claro, y si os fijáis y analizáis qué significado tiene un móvil, lo inteligente que han sido la creación del móvil y con lo que se asemeja a las personas. O sea, han conseguido que todas esas necesidades elementales de comunicación, de cosas que tenemos las personas de manera natural, ese aparato diabólico lo cumple. Entonces, ese mismo concepto, trasládalo a cualquier objeto o cualquier cosa a la que te quieras dedicar o cualquier cosa que quieras hacer. ¿Qué importancia tiene en las personas? Y el mejor ejemplo siempre
eres tú mismo. O sea, tus sensaciones, la mayoría de las veces, tus sensaciones son comunes casi en un 70%, por lo menos, a mucha gente. Entonces, las sensaciones naturales y reales, no las que te condicionas tú, no. Esas sensaciones, esa manera de ver las cosas de una manera profunda, ¿vale? Esas sensaciones las tienes que cubrir y seguramente cuando salgas al mercado con algo, las cumples. Y no me alargo mucho, pero es que esto lo quería decir y se me ha pasado antes. Yo tengo un gusto tan normal, fijaos, que alcanza casi al 80% de las personas. Lo que a mí me gusta, objetos y cosas que me gustan, alcanzan casi al 75-80% de las personas. ¿Qué quiere decir? Que estoy dentro de esa media de personas que no son especialmente creativas, críticos de no sé qué. No, estamos en un grupo. ¿Vale? Entonces tú lo que tienes que alcanzar es ese grupo de gusto por las cosas, de esas sensaciones que tú tienes, ¿vale? Lo mismo que han conseguido lo de los móviles, que han tocado los 4 puntos que a la gente les puede ayudar, crear, estar, y por eso ahora forma parte, se ha unido tanto a nosotros que forma parte de nuestras vidas. Bueno, pues eso mismo puede ser un parque temático que te crea sensaciones de bienestar, que genera adrenalina, te hace cosas que el cuerpo va necesitando. Bueno, pues pasar todo ese concepto y eso a vuestros negocios, estudiar en ese apartado vuestros negocios o las cosas que queráis hacer. Y veréis cómo funciona, porque siempre funciona, porque lo hacemos para nosotros. Sí. Mira, nosotros hicimos desde un principio, lo hacíamos como lo hacía todo el mundo, pero después, en ese estudio porque a mí me gustan mucho los materiales, ¿no? Y investigo mucho, pero yo no investigo porque no soy investigador. Yo actúo sobre ellos y pienso sobre ellos. Y cuando pienso sobre ellos, veo acción y reacción, que para mí es un elemento muy, muy importante en todo, prácticamente en todo lo que haces en tu vida, ¿no? Cómo funcionan, cómo se mueven, Y entonces hemos llegado a trabajar con un material que en ese momento lo metimos nosotros en todos los decorados que hacíamos allí, para Buenafuente, para otro, y empezamos a meter el poliestireno, el pores, eso que tira todo el mundo, ¿vale? Pues eso que tira, que no sabes dónde tirar cuando te llega la tele nueva, ese material tiene tal capacidad de hacer cosas que es algo brutal. Entonces, y es muy curioso, es un elemento muy curioso. Entonces empezamos a potenciarlo, empezamos a trabajar con él y ahora todo el mundo, lógicamente, trabaja con él. Nosotros somos los mayores consumidores de este material en España, en bloque, porque vienen trailers enteros. Y con eso hicimos las pantallas, las pantallas estas protectoras. Con eso hacemos el David de Miguel Ángel a 4 metros, o con eso creamos un dinosaurio de no sé qué. Son elementos que funcionan muy bien, que se comportan muy bien, intemperies, esa cosa, los protegemos con poliureas, pintamos de una manera como se pinta en el cine, que aprendí de los grandes maestros del cine en España, a hacer pintura, a que una piedra parezca una piedra. Pues este material es un poco ideal y recoge un montón, y la cantidad de posibilidades que tiene son enormes. Y la madera pasa a un plano diferente. Ya las maderas ya son otro tipo de concepto de decorados diferentes. Pero en cuanto a volúmenes, esto genera unos volúmenes increíbles. Sí, porque yo creo que esta manera este trabajo, este tipo de trabajo, se genera con un grupo de trabajo muy, muy, muy cercano, muy en común, con gente un poco entregada. Te diría, va un poco más allá que las 8 horas y salir para casa y no preocuparte, sino se generan unos vínculos muy, muy interesantes. Yo no sé por qué es. Yo creo que al final es por la forma, y hay una cosa que creo que también puede ser, es por lo que recibes desde fuera. Porque yo veía a la gente orgullosa de lo que estaba haciendo, orgullosa, ellos mismos. Y entonces ellos me proponían, ellos venían voluntarios los fines de semana. Y yo presenté el ERTE,
Y cuando empezaron las pantallas, por si acaso me lo podían quitar, retiré el ERTE. Porque el ERTE me lo explicaron, me dijeron que no sé qué y tal, yo no lo acababa de ver, pero bueno, por proteger a la gente y todo eso, digo, bueno, lo hago. Y después, cuando empezamos a trabajar esto, lo quité. Y lo retiramos, estando presentado ya, se retiró. Y ahora tengo que hacer otras cosas. Pero porque la reacción de la gente fue absolutamente increíble. Pero es el trabajo en grupo, en equipo, y por las sensaciones que transmiten. Nosotros creamos un WhatsApp de toda la empresa y todos los vídeos que yo recibía de gente agradecida, de cosas, de fotos que nos mandaban y todas esas cosas, se metían en ese grupo, ¿no? Y todo el mundo ponía los aplausos y no sé qué. Todo, o sea, yo creo que ha estado, las sensaciones que ha tenido todo el personal que tengo eran brutales. O sea, el trabajo, yo no sé, ya me gustaría que trabajasen tanto cuando se hacen, no, otras cosas, ¿no? O sea, fue algo para mí increíble. Pero todo eso no nace en un día, eso se genera en un espacio de tiempo que ese clima tiene que estar en el taller, tiene que estar ahí. Entonces, cuando reciben esas cosas, yo recuerdo una historia que nos pasó muy delicada, muy complicada, ¿no? Cuando se nos quemó Ferrari, teníamos 5 meses de trabajo y en 3/4 de hora desapareció todo. Que es lo bueno que tiene este material y lo malo, ¿vale? Es que enseguida desaparece. Y desaparecieron 5 meses de trabajo. Aparte, imaginaos para la empresa lo que significaba. Pues nada, llego, lo explico y a mí me dijeron que en Portaventura si era capaz de hacer eso en los 3 meses que me quedaban. Y yo normalmente casi todo digo que sí, pues sí. Y entonces dije que sí y después vine y se lo conté a ellos. Y ya está. No hubo que hacer nada más. Empezamos a trabajar, no había horas, no había nada, y pim pam, 3 meses y el trabajo estaba acabado. Sin más. Luego hicimos un fiestón que no os podéis ni imaginar. Allí en Portaventura nos fuimos y pasamos una noche tremenda. O sea, que Salou aún se acuerda. De eso no nos cuentes los detalles de eso, ¿no? No, pero te quiero decir, el grupo, ante una necesidad, o no sé, ante una cosa como esta, funciona muy bien. Pero tienes que ir creando esas cosas con la gente. Y eso se crea a base de relaciones, de cuidados, de exigencia, de las cosas claras. Hay un montón de cosas que hacen que todo eso funcione. Y funciona. Y así ha pasado. Pues yo, mira, partiendo de que la tecnología tiene entre un 20 y un 25 no digo tiene de espectáculo, ¿vale? La tecnología tiene un 25% de espectáculo y un 75% de uso de realidad. El espectáculo lo genera, y esto lo vais a reconocer enseguida, en el momento que sacan un móvil que hace que te cambia la foto, te da no sé qué, te da la vuelta o te hace no sé qué, ¿no? Esos conceptos así que no sirven para nada, que es todo cosas que ponen para sentir la atracción en la tecnología y para ver que se está desarrollando, pero que no sirven para nada. Y luego hay una parte absolutamente práctica de la tecnología. He puesto un 75, igual me he pasado. Pero, y ese concepto práctico de la tecnología, lo que no puedes es vincularlo directamente con la persona. Hay que considerarlo. Persona quiere decir, no se puede apoderar de ti. Tú tienes que tener siempre el dominio de esto. Una de las grandes historias que pasan es que toda la tecnología se nos ha apoderado porque a partir de lo que estoy viendo, detrás no sé qué hay. Entonces, uno de los conceptos básicos que he empleado yo siempre y aquí en el taller y esto, es que yo tengo que conocer el elemento con el que estoy trabajando, ¿vale? Porque si lo conozco, sé
hasta dónde puedo llegar con él. Yo toda mi vida, desde crío, he desmontado el taladro, la sierra de calar, todo eso lo he desmontado y yo necesitaba ver qué llevaba dentro para poder saber por qué funcionaba, por qué la sierra baja y sube, macho. Porque es que sin eso no sé después cuánta fuerza debo de hacer o cómo puedo manejarlo. Bueno, pues ese concepto de ver qué hay dentro no puede funcionar en la tecnología porque te pierdes, ¿vale? Con lo cual te quedas solamente en la imagen y en lo práctico. Entonces recoges lo práctico, pero no puede afectarte a la persona o no puede entrar tan dentro de ti, ¿no? Que es cuando la tecnología se vuelve negativa, que es cuando deja de ser práctica y empieza a consumirte a ti, ¿no? Entonces, ese punto, que creo que es una barrera virtual, que es un poco, hay que intentar estar ahí y reconocerla. Para eso lo que hace falta también creo que es un poco utilizarla como tal, ¿no? Yo cuando salgo de aquí, del taller, tengo una rampa, porque mi casa está a unos 25 metros, quiero decir. Entonces, la comunicación entonces cuando yo subo esa cuesta, yo la subo siempre apagando el móvil. Y ya está, pero no por el hecho de que me molesten o no me molesten, no. Es sencillamente que la parte que le corresponde, que la considero útil, ya lo ha hecho durante 8 horas, 9 o 10 y ya vale. Y entonces ahora necesito otras cosas donde no interviene el móvil, donde ya no tengo que mirar WhatsApp, no tengo que hacer nada. Y al día siguiente a las 8, antes, o sea, me tengo que tomar el café. Cuando saco el café de la máquina, entonces, y ya tengo el café en la mano, entonces abro y veo todo lo que hay, lo que he visto, lo que me han mandado. Son como espacios que tienes que reservar. Entonces, para contestarte un poco, creo que hay que hacer unas reservas y hay que darle el tiempo y la capacidad que tienen de hacer cosas, se la tienes que hacer. Y sobre todo, que sea práctico, lo práctico, para que te ayude. Es una herramienta, ¿eh? Es absolutamente una herramienta. Entonces, si condicionas mucho, yo siempre he dicho que tú imagínate, y eso pasaba, que al mayor ingeniero y al no sé qué, le quitabas, le desenchufabas el ordenador y está perdido. Entonces, eso no puede ser. O sea, tú tienes que tener esa otra parte o ese otro conocimiento profundo de las cosas naturales y reales. Y luego tener como herramienta lo mismo que podemos tener el reloj o el bolígrafo, mil cosas, tenerlas de manera así, pero considerarlo como herramienta. Es mucho más práctico y le sacas mucho más partido. Y encima no te destroza. Sí, yo estoy convencido, porque además, como he dicho siempre, yo me baso mucho en cosas, sensaciones y cosas más naturales. No, ojo, también te voy a decir una cosa. Trabajar así no es de lo más rentable, ¿eh? No estamos hablando de tener una empresa que gana mucha pasta, ¿eh? No, para nada, ¿eh? Estamos hablando de tener un porcentaje, tanto dinero como felicidad, ¿eh? Y forma de vida. No hablo de nada más, ¿eh? Yo sería incapaz, por desconocimiento y por muchas cosas, de crear una empresa donde tuviese beneficios a raudales. Nunca los he tenido y es imposible que yo los tenga, ¿vale? Porque no tengo esa capacidad de hacerlo. Me dedicaría al negocio y yo no soy un negociante. Un tío, vamos a ver, un tío que se enamora del trabajo, de lo que estás haciendo, es imposible que tenga rentabilidad sobre él. Puede sobrevivir y hacer, ¿no? Y vivir bien y ya está. Pero es imposible, porque no lo dejará hasta que no lo vea que está, que se emociona, ya está. Y si no, olvídate. Y eso no es un negocio, ¿vale? Eso no es un empresario. Un empresario es otra cosa. Un empresario es el IBEX, los del IBEX y 35 y esas cosas. Pero yo también lo creía antes, ¿eh? Antes, ¿sí? No, bueno, yo creo que al final es un poco nuestra manera de trabajar es la libertad que sientes a la hora de poder hacer cosas, ¿vale? Entonces, esa libertad, posiblemente, siendo un empleado de un sitio, pues te cuesta a lo mejor más tenerla, ¿vale? Y de esta manera tienes una libertad que además está condicionada por mucho esfuerzo.
que es que es toda una contradicción. O sea, ser empresario es toda una contradicción. Es decir, vas para a veces ganar lo que, bueno, para poder vivir y hacer las cosas un poco esto, pues tienes que hacer un doble esfuerzo. Pero es eso lo que tiene, y eso es, bueno, así somos empresarios, y yo personalmente no he estudiado, entonces, lógicamente, no sabría hacer otra cosa, ¿vale? Y entonces, como consecuencia de mi trabajo, se genera una empresa, pero nada más, ¿sí? No es al revés, ¿sí? No solamente tuve un maestro, y fue por puro interés, cuando para pintar en el cine se pinta de una manera muy especial. Entonces yo me encargaban cosas y yo me colaba en los platós, y entonces no había móviles, y entonces cuando ellos iban a almorzar yo me apuntaba todos los botes y lo que era, me lo apuntaba así en un papel, los miraba y me los apuntaba todos, y luego venía a Huesca, me lo compraba todo y empezaba a hacer los mismos gestos. Yo he aprendido por gestos, que es una historia muy interesante, que es los movimientos. Cuando una persona lleva 20 años haciendo un oficio y mueve un gesto, ese gesto, créete que es el necesario para poder hacer esa pieza, ¿no? Y entonces siempre he analizado mucho esos procesos y he aprendido muchas cosas, y he hecho, no sé, el taller, yo he hecho absolutamente de todo, desde soldar, todo, ¿vale? Porque yo todo lo que enseño lo he hecho, y entonces puedo desarrollar más porque todo eso lo he puesto en práctica. Entonces, esa manera aprendí así, y la pintura, y fue, pero después ya nada, es todo una, ¿cómo decir? No, es que no es filosofía, es un estudio de las cosas, de la acción, de la reacción, de los movimientos. Es profundo, o sea, nadie se... Y yo se lo he explicado alguna vez en el taller y me dice, venga, tú estás loco, ¿no? Entonces, porque yo les explicaba conceptos como, por ejemplo, lo que sucede en un alicate. ¿Y por qué? Un alicate tiene una serie de formas, tiene unas cosas. Entonces, todo esto te genera y la aplicación de todo eso y el porqué de las cosas, ¿no? Yo me veo todos los programas de cómo se hace. Eso es el programa de cómo se hace. Me encanta porque detrás de todo, de cada uno de los procesos, hay un montón de cosas. Pero hay un análisis, además, no de grandes, de universidad. Hay un análisis natural, ¿vale? Y procesos absolutamente lógicos. La lógica es la que me hizo aprender la electricidad. Yo hago instalaciones, he hecho 1000 historias complejas, y es por pura lógica de las cosas que suceden cuando la electricidad va por un sitio y cómo se desconecta. Ese tipo de cosas. O puedo hacer una instalación de fontanería por la lógica de cómo se suelda y cómo se hace, por el estudio concreto de esas cosas. Entonces, para mí es casi todo es pensamiento. Entonces, pero no... Ojo, tampoco quiero dejar la idea de que estoy... Yo no, yo soy, ya os digo que soy un tío absolutamente normal, pero sí que profundizo en cosas que son absolutamente banales, que no tienen ninguna importancia. Entonces, cuando profundizas ahí, encuentras el sentido de muchas cosas que te suceden, que son muy sencillas, pero las tienes que encontrar. Y si las encuentras y las conoces, puedes currar tranquilamente en lo que quieras. Es abrir la sierra de calar. Hay que abrirla. Hay que ver qué lleva adentro. Venga. Que se nos oiga bien. Gracias a vosotros.